Buenas noches a todos, a todos y a todas que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos al quinto episodio del podcast Historiando con el AGN, que tiene como fin realizar entrevistas para conocer algunas dudas, algunos datos curiosos sobre la historia de nuestro Perú. Mi nombre es Josué Celis y estaré encargado de conducir este programa, donde vamos a tener el gusto y el honor de entrevistar a una persona que es muy conocida por todos nosotros, sobre todo porque vamos a tratar un gran tema que es relacionado a nuestra bebida nacional. Por ahí, ¿sabemos cuál es nuestra bebida nacional? Si es así, las personas que nos están siguiendo, buenas noches, y nos pueden escribir en los comentarios para ver si conocemos. Igual ya sabemos que es nada más y nada menos que el pisco. Entonces, para ello, vamos a invitar a un gran representante a nivel nacional e internacional. Entonces, vamos a invitar a Johnny Schuller. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hola, Johnny, qué gusto nuevamente poder conversar contigo después del aniversario del AGN. Recuerdo que hicimos una entrevista. ¿Recuerdas? Correcto, ¿no? sí, me claro, acuerdo. donde dijimos que el pisco peruano, que fue la última frasecita. Claro. Entonces, Johnny es el presidente, nada más y nada menos que es el presidente de la Academia del Pisco. Entonces, ¿estamos listos para iniciar, Johnny? Encantado. Perfecto. Entonces, si estamos súper listos, nos gustaría que nos puedas comentar cómo nace esa pasión por el tema de, ¿no? ¿Cómo nace esa pasión o cómo te llevó el camino, ¿no? Por el camino para conocer y añorar y abrazar el tema del pisco. Mira, José, fue un evento fortuito en Arequipa que me invitan a una cata. Habían organizado una cata de pisco. Si yo no tomaba pisco en esa época, no tomaba pisco, no era muy aficionado al pisco. Porque el pisco que tomábamos acá en Lima no era pues un pisco muy de lo mejor. Pero de repente me llevan ahí a Arequipa a este concurso y estoy catando y de repente descubro uno que era maravilloso, una de esas cosas que cuando lo pongo en la nariz empiezo a oler pues fruta, flores, empiezo a ver una cosa maravillosa, lo pongo en la boca y digo, Dios mío, ¿de dónde salió esto? ¡Qué maravilla, qué tersura, qué fineza, qué suavidad! Había descubierto el pisco y de ahí ni más lo dejé. Claro que sí. ¿Y eso hace cuántos años más o menos ha sido, Johnny? Eso ha sido alrededor de los fines de los 80, creo yo, o sea que ya bastantes años. O sea, fines de los 80, ya, por ahí nacía por ahí. Ok. Okay. No vamos a hablar de edades. No te preocupes, tampoco me conviene. Y a lo largo de estos años que poco a poco le fuiste conociendo, ¿no? A través de tu experiencia, catando las diferentes variedades de pisco, ¿qué desafíos has enfrentado
en tu misión de promover, ¿no? Y proteger el nombre del pisco, ¿no? La historia del pisco. Claro, eso me abrió una ventana, una puerta importante al tema, porque yo ese día en Arequipa me di cuenta de que el Perú tenía un producto que era verdaderamente extraordinario. Yo había viajado ya bastante por todos los, estudié en Estados Unidos, estudié en Europa, había tomado bebidas, viví en el negocio de restaurantes toda mi vida, entonces tenía acceso yo a coñacs, armañacs, a licores finos, pero cuando Claro. descubro el pisco me encuentro que en el Perú hay algo que es verdaderamente extraordinario y Y que no encima en había mi mucha casa, gente que ¿no? lo conocía. ¿Ah? Y en mi casa todavía, en mi casa hay un producto extraordinario. En mi propia casa, ¿no? Entonces, verdaderamente impresionante. Y ese viaje de Arequipa me hace comprar un montón de botellas allá, las traigo a Lima y empiezo a catar y empiezo a viajar, a tratar de descubrirlo, ¿no? A encontrarme, voy a donde una productora, la señora Juanita, le pregunto a Juanita, Juanita, ¿por qué el tuyo está así? ¿Por qué tiene tan rico? Pues voy a donde la señora Rina, le pregunto a Rina, o la mamá Juanita, o la mamá Rosita, a mis amigos Lucho Pijote, oye, ¿cómo haces? ¿Por qué esta bebida es tan extraordinaria, no? Y así fue, pues salió el programa de televisión, 8 años en el aire, viajando por todas las bodegas pisqueras del Perú, catando, probando, ¿no? Y ya pues me metí de alma, corazón y vida dentro del producto, ¿no? Muy bien, muy bien. Cabe precisar que si Johnny compró un montón de bebidas solo para catar. Sí, Para catar. para descubrir. Para, Yo no quería ser productor, José. Yo en ningún momento tenía intención de ser productor. Yo tenía curiosidad y quería que mis amigos, estos amigos sofisticados que solo tomaban coñac después de la comida, tomen un pisco después de la comida. Y le digo, pero pruébalo. No, pues Johnny, ¿cómo voy a tomar un pisco en vez de un coñac? Pruébalo. Y lo probaban y se quedaban pues fascinados. Entonces eso fue el trabajo, no empujar, convencer a un montón de gente que sí hay un destilado en el Perú, un aguardiente que es verdaderamente de calidad mundial. claro que sí. ¿Y qué le decían sus amigos? O sea, decían, no, que voy a probar el pisco, no pasa nada, seguro. No, pero el pisco sí, el pisco es una maravilla. Es música, es poesía, es arte, es pintura. El pisco es todo, pues. Y Claro, todo el el mundo que me programa está viendo creo que va se a poder ir llama Por las Rutas del Pisco, ¿cierto? por la ruta del pisco. 8 años en el aire. 8 años. Ahí las personas que nos siguen seguro van a decir confirmo, ¿no? No seguro por ahí nos estarán Claro. escribiendo confirmo. Los Esa más carita antiguos, que está los más ahí, antiguos. esa carita que está ahí se me hace conocida, dicen por ahí. Entonces, muchas gracias por comentarnos eso, Johnny. Y ya vamos a ir hablando sobre los documentos y también el rol que cumple el Archivo General de la Nación, pero nos gustaría que nos puedas hacer la diferencia, marcar la diferencia entre lo que es aguardiente y pisco. Por ahí puede haber alguna confusión. No, fíjate, Josué, todos los destilados son aguardientes, todos son eau de vie, agua de vida, todos son agua ardiente. O sea, el alambique destila y separa el agua del alcohol. Ese alcohol es agua ardiente. El agua no es ardiente, el agua ardiente es lo que ha separado el fraccionamiento o la separación del alcohol de un mosto recientemente fermentado. ¿Sí? Todos los destilados del mundo, whisky, gin, vodka, ron, tequila, todos son aguardientes. El En el cognac, caso particular del nuestro aguardiente toma, y como los mapas que tú estás mostrando, que toma un ya nombre hablaremos sobre eso también. muy importante porque toma el nombre del puerto de donde se exporta. Y como lo hizo Coñac, como lo hizo Oporto, como lo hace Jerez, como lo hace Champán, son todos nombres de puertos de ciudades que le dieron nombre al producto que de ahí se exporta o se vende. Pisco está en el Perú y tomó el nombre del puerto de Pisco, porque ahí se embarcaba. Por eso cuando tú ves los documentos, pongamos que estamos leyendo nosotros, que ha encontrado Julio Julio en el Hernández. archivo, Julio, Claro, impresionante sí. lo que ha encontrado, porque como bien sabemos, el documento más antiguo que teníamos, Josué, hasta el año pasado, era el que encontró Lorenzo Huertas, también en el Archivo General, que también lo tienen ustedes el original, que es el de Pedro Manuel el Griego de 1610. 613, Ahora, 1613. no, 1613, perdón, si era 1613. Ahora, Julio ha encontrado documentos que nos llevan a 1587, donde Así ya es, figura la producción de aguardiente, donde ya hay una disputa entre dos personajes por una caldera, ¿no? Para así producir es, aguardiente. tal, tal cual, ¿no? Tal cual, justo ahí nos spoileó un poco Johnny, pero Claro, está genial.
muy bien, ahí está, ahí vamos a tocar esos temas también. Quería conversar también ya, acercándonos un poco más al tema del rol que cumple el Archivo General de la Nación, ¿no? Sobre todo en la preservación y la promoción de estos documentos, en este caso documentos del Pisco. Tú decías, ¿no? Tal cual, hasta el año pasado las personas decían, el Pisco es peruano. ¿Por qué? Porque de otra manera se basaban en los documentos, como dice bien Johnny, de 1613 con el testamento de Pedro Manuel el Griego, ¿no? Que deja en su testamento 30 tinajas de aguardientes y un barril de aguardientes para sus hijos, ¿no? Entonces, hasta ahí decíamos que el pisco era peruano y que no había marcha atrás. Entonces, ¿qué pasó este año con el descubrimiento que hizo el historiador que trabaja en el AGN, Julio Hernández? Encontró documentos al cual, ¿no? De 1587. Entonces es como que, ajá, exacto, ¿no? El testamento de Manuel de Asante. ¿Qué pasa ahí? Habían dos productores que deciden terminar su empresa y unos desean quedarse con la compañía y el otro desea quedarse con las calderas y con los otros bienes, ¿no? O el tema de las tinajas. Entonces, ahí tenemos ya un documento, ¿no? Que te dice, mira, estamos hablando de 1587 y ya están hablando de calderas, ya están hablando de lo que son las tinajas, ¿no? Y el tema del aguardiente. Entonces, ahí como podemos ver en pantalla, ¿no? Ahí son algunos de esos documentos que ya nos vamos a acercar, ¿no? Como pueden ver, no lo podemos leer a simple vista, para eso están los historiadores y los paleógrafos, que son los encargados de leer textos antiguos, y es así como Julio, que ha podido leer y encontrar todo ese tipo de información. Entonces, Johnny, ya tenemos una base en el cual podemos decir que Perú cuenta con el documento más antiguo del Pisco del año 1587. Por ahí a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, ya sabemos que desde el año de 1587, por ahí vamos a enviar unos saludos. Cecibel Sánchez dice, saludos a Julio, el AGN lo tiene que contratar. ¿No? Buenas noches, gracias por compartir, ¿no? Gracias, Cecibel. Entonces, ahí tenemos algunos saludos de Cecibel, por ahí también me recuerda que también nos visitó en el aniversario, ¿no? Entonces, continuando con eso, también recuerdo que había un documento de 1589, Johnny, que hablaba sobre el transporte y la comercialización, y recuerdo también, por ahí lo van a colocar en pantalla, recuerdo que hablaban también cómo transportaban, ¿no? A través de barcos, ¿no? Lo transportaban al puerto de Arica, entonces también se comercializaba. Y Claro, también se vendía en las famosas pulperías, ¿no? De esa época, del siglo XVI. claro. Las botijas de barro, normalmente todo el transporte se hacía en las botijas de barro, que se conocían como piscos también. O sea, el nombre de las botijas eran piscos. En estas botijas peruleras o botijas pisqueras, que todavía se siguen encontrando. A mí me invitaron hace unos 4 o 5 años a Paita, la capitanía de Paita, porque habían encontrado un galeón enterrado hundido y que habían encontrado una cantidad importante de botijas todavía metidas ahí abajo. Evidentemente que el agua salada ya había percolado y lo que había dentro ya no se podía distinguir como pisco. Pero lo Claro. importante que están haciendo ustedes con este trabajo es que están dando los documentos ya que aseveran contundentemente la absoluta peruanidad del pisco. Eso es lo importante. Así es, Johnny. Y como por ahí se está mostrando, gracias Miguel por compartir estas imágenes, el Archivo General de la Nación, dentro de su rol como institución encargada de proteger, custodiar documentos históricos, no solamente de personajes dentro de la historia del Perú, sino también hechos que han sucedido, ¿no? Desde el Claro. siglo XVI en adelante, y de los cuales el pisco o el aguardiente es uno de ellos, ¿no? Y entonces, dentro de su función, no solamente como conservar los documentos o restaurarlos, también busca promocionar y difundir. ¿Y cómo lo estamos difundiendo? A través de exposiciones itinerantes, ¿no? El AGN viene desarrollando entre 4 o 5 exposiciones itinerantes sobre el rol de la mujer, sobre las joyas documentales que custodiamos, también sobre el tema de la esclavitud en algún momento, de la batalla de Junín y también del pisco. Y entonces aquí podemos ver algunas imágenes de los paneles y donde se da datos súper importantes, ¿no? Como lo que leíamos, Johnny,
que quienes se encargaban de la producción, quienes trabajaban, eran los esclavos. Claro, claro. Los indígenas, ¿no? Los esclavos sobre todo porque las misiones, en realidad el pisco nace con el sembrado de cepas, de viñas, de estacas, de uva, por los misioneros, por los frailes, por los curas, que necesitaban vino para hacer misa. Entonces ellos, en un momento, creo que los jesuitas fueron los más grandes poseedores de haciendas en el Perú y por ende los más grandes poseedores de esclavos en el Perú, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, a mí me pareció sumamente interesante cómo decían, ¿no? El tema de que la esclavitud tuvieron el conocimiento y eran los esclavos, ¿no? Los que producían los licores, incluso además ellos llegaban a convertirse en colaboradores de los botijeros, porque ya conocían la producción, ¿no? Claro, pero no solo los esclavos, José, porque también estamos encontrando documentos donde ya nativos, donde ya indígenas, caciques, ya estaban también sembrando uvas. En Ica ya hay documentos de caciques que siembran uvas, ¿no? Perfecto, con esa información también, ¿no? Porque recordemos que Pedro Manuel el Griego, ¿no? Por ahí el sobrenombre del griego vino de las islas de Corfú, de Grecia, ¿no? Entonces, por ahí más o menos viene el tema de la historia de la bebida, ¿no? De la bebida Claro. bandera, aguardiente, que ahora ya lo conocemos por el tema de pisco. También dentro de esta muestra sobre esta exposición itinerante, se hablaban de los materiales que se utilizaban para esta producción del pisco, ¿no? Como, bueno, el tema de las bodegas, las vasijas, el lagar, ¿no? Las tierras, las huertas, sobre todo las botijas de vino, ¿no? Los cameros, la piedra de amolar, ¿no? Entonces también es interesante por ahí conocer cuáles eran los materiales que se utilizaban. Incluso es curioso que dentro de los materiales los contaban a los esclavos como un material, ¿no? Claro. Botijas de vasija de tinajas, lámparas de hierro, sillas, hachas, las plantas, ¿no? Entonces a mí particularmente me sorprendió cómo a los esclavos sabemos, ¿no? En ese tiempo cómo eran vistos a los Bueno, esclavos. pero importante entender también, Josué, que junto a las grandes oficinas, las grandes lagares, las grandes bodegas para la elaboración de pisco, siempre habían hornos botijeros también, que todavía hay varios en Ica que están enteritos, que están todavía, que son de la época de la colonia o más antiguos, donde se elaboraban las botijas, que eran, pues no te olvides que este grupo de la cultura de Nazca que vino a poblar el Valle del Cóndor eran alfareros. Entonces eran adeptos y sabían trabajar muy bien el barro y traen el conocimiento de los españoles para diseñar estas botijas, estos cántaros que se usaron para guardar el pisco. También las pailas de cobre para las falcas, porque el alambique es más moderno, más primitivo, eran algunas falcas. Yo sé que Lorenzo Huertas ha estado buscando testimonios de cómo eran las falcas. Antes me dicen que eran de cerámica, con cuero, con barro, ¿no? Porque no había pues una producción de cobre, o tenían que traer la paila, la tenían que traer de España. Pero acá interesante toda la labor de la mano de obra peruana, de los indígenas peruanos, de los esclavos peruanos, que elaboraron pues estas lindas, los lagares, que era todo a gravedad porque no había electricidad, entonces tenían que mover todo rústico, ¿no? Todo rústico. Y todo por gravedad. No había unas cosas de ingeniería espectacular para la época, ¿no? Espectacular. Que todavía hay varias que están en hablamos de ingeniería, incluso podemos retroceder al tema de los incas, cómo construyeron, cómo colocaron las piedras, es todo un mundo, ¿no? Entonces, si el AGN o las personas que están ahí conectadas nos dicen, ok, en el AGN se custodian documentos, solo documentos sobre el tema del pisco, efectivamente se custodian solo documentos, pero Johnny Schuller tiene dentro de su colección una serie de mapas donde vamos a poder ver, por ahí si nos acompaña, en la pantalla por favor, van a poder ver que desde el siglo XVI van a encontrar el primer mapa. A ver, Johnny, confírmame por favor. No, si regresamos al anterior. Sí, si regresamos al anterior. Bueno, acá están donde vamos a ver. Este es el mapa más antiguo que existe en el mundo. Es el mapa más antiguo donde por primera vez en un mapa cartográfico figura el nombre del puerto de Pisco.
Este es hecho por Diego Méndez en 1574 y es publicado por Abraham Ortelius en su Atlas en 1584. Este es el testimonio tan importante como lo que ha encontrado Julio, porque estos son cartográficos y ustedes son históricos documentados, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos en un mapa cartográfico ya contundentemente una aseveración palpable, real, que figura Pisco y está en el Perú, desde 1574. Y ahí quiero hacer una tingencia, solamente, y no por entrar a polémica, pero Chile, que tuvo su argumento para buscar y poder tener una denominación geográfica, recién logró tener un pueblo llamado Pisco en 1936. Wow, que rebautizó a un pueblo, que le quitó el nombre a un pueblo para rebautizarlo con Pisco, para poder tener una denominación geográfica 1936 contra 1574. Por favor, yo creo que la discusión está dada, acá no hay argumentos. Vamos ahí, claro, con pinzas, ¿no? Esos temas, pero sí, pues efectivamente, ¿no? Y los mapas continúan, si pasas al siguiente también, y tenemos un mapa muy bonito, ¿no? Hay una serie de mapas. Este mapa es de Johan Blau, un holandés. Este mapa de 1630, y otra vez, bueno, el mapa figura de costado, pero otra vez figura el puerto de Pisco en 1630. Los documentos hay cantidades, ¿no? Claro. Que abundan en nuestro favor, ¿no? Este es muy bonito, es un Bellini de 1717, un poco más hacia el norte, no es al norte, hacia arriba de la estrella, en la costa, no se ve con letritas chicas, pero dice Antigua Bodega Pisco. Ahí tenemos ya 1717 que están hablando de una bodega pisquera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí seguramente embarcaban todas las botijas que subían a los galeones para repartirlos tanto hacia el sur, hasta Concepción, hasta todo el sur, y el norte hasta Guatemala, hasta donde llegaba pues todo lo que era la expansión española, ¿no? Entonces ahí nos queda para saber que del siglo XVIII, ¿no? 1717 ya se hacía el transporte y la comercialización a diferentes lugares, ¿no? Entonces, esta bebida, ahora nuestra bebida bandera, ya era conocida y solicitada sobre todo, ¿no? Por diferentes, en ese tiempo no había redes sociales, no había TikTok, no había Instagram ni Facebook, entonces del boca a boca, ¿no? Del boca a boca empezaron mira, esta bebida, este aguardiente peruano que está en el puerto de Pisco, tienen que probarlo, y empezaron a hacer todo lo que es la comercialización. Sí. Entonces, no solamente con los documentos históricos podemos verificar, ¿no?, datos, sino también estos planos o estos mapas cartográficos nos ayudan también a verificar y a corroborar la información. Claro, es importantísimo. Pero va de la mano las dos cosas, ¿no? O sea, es importante tener lo que están haciendo ustedes en el Archivo General, es muy, muy, muy importante. Por eso yo insisto que tenemos que verdaderamente buscar la forma de que Julio siga encontrando, porque después muy curioso y ha encontrado una pasión en el Pisco que yo respeto y admiro. Y yo quiero que Julio siga abocado a buscar, porque el Perú necesita más información. Nosotros tenemos que rescatar todo lo que podemos entender ustedes en sus archivos. Hay cosas maravillosas escondidas dentro de esas páginas, dentro de esas hojas, que hay que sacarlas para disfrutarlas. Por supuesto, yo recuerdo que en el colegio a mí me hablaron de Tupac Amaru, de Miguel Grau, José San Martín, y yo que soy comunicador, ya he estado trabajando, iba a tomar fotografías, y era muy interesante y emotivo ver la firma, la autógrafa de Tupac Amaru, y recordarme lo que a mí me enseñaron en el colegio. Entonces creo que es muy, muy interesante, alucinante, emotivo, ¿no? Entonces, siendo las 7:31, voy a enviar algunos saludos, ¿no? Dice Bru Nendini, dice, excelente entrevista, saludos desde Camaná. Tabata Paredes dice, un maestro Johnny, buena entrevista, ¿no? Dice también Bru, dice, es extraordinario conocer más de nuestro Perú y sobre todo de nuestra bebida bandera, que es el pisco. Muchas gracias, Bru. Cío Vargas, asombroso, gracias Cío por seguirnos. Ricolás Arevalo, excelente. Por ahí Dayana nos envía un saludo fraterno desde el Cusco.
Y Bueno, Ada Yuen nos dice, valiosos manuscritos que custodia el Archivo General de la Nación, que han permitido ratificar que el pisco es de origen peruano. Felicitaciones, Johnny, ¿no? gracias. Saludos desde Moquegua también, excelente Bueno, información. Saludos al maestro, ¿no? Carlos Barriga, Esperanza Ramos. Saludos de Moquegua de Pedro Peralta. Otra tierra pisquera, dice. Efectivamente, ¿no? Toda la zona sur. Entonces, ya para ir terminando, ya hemos comentado de que el, los documentos, ¿no?, que hemos mostrado se encuentran en el Archivo General de la Nación. sí. Aquí se custodian, ¿no?, a lo largo de los años, al pasar de los siglos. ¿Y qué importancia tienen estos documentos para la cultura y sobre todo para la historia del pisco, Johnny? No, pues es esencial, Josué. O sea, verdaderamente no solo ya para certificar la verdadera peruanidad de nuestro pisco, sino ya como una cultura general para llenar nuestra propia curiosidad, nuestro interés histórico, o sea, nuestro interés sobre el ADN de nuestro país, el ADN de nuestra bebida, el origen de lo que es Perú hoy día, ¿no? O sea, no solo ahí están pues los testimonios de esos documentos tan antiguos que están llenos de historia, de anécdotas, de cuentos, de pasiones, de pleitos, ¿no? De peleas entre dos hermanos por una paila o por el aguardiente. Hay cosas pues que nos van a llenar, no solo, como dije, ya para defender, ya está defendido, ya nosotros sabemos que el pisco es absoluta y únicamente peruano, ahí están los documentos, pero hay que Ah, sí. buscar más porque hay que llenar el corazón, el alma, el espíritu, hay que llenarlo de toda esa información que es oro, que es verdaderamente poesía, que es música, ¿no? Leer estos Así es. documentos, escuchar lo que testimoniaban nuestros ancestros, nuestros antepasados, cosas gloriosas, maravillosas, cómo se expresaban, qué lindo, ¿no? Yo creo que es Y sobre, importantísimo el trabajo que así, y estamos qué lindo también que, eso, que felizmente todo se escribió, todo claro, quedó en, como dicen, ¿no? Papelito manda, todo está en los archivos, en los documentos. Sin claro, eso no podríamos, claro, ¿no?, comentar todo lo que estamos diciendo, de que el pisco es peruano, porque data no solamente de 1613, sino que desde claro, este año claro. del descubrimiento, 1587, etcétera. Y ya está, sabemos que el tiempo nos gana, y quería por ahí hacerte dos preguntitas puntuales, por favor, Johnny. Sí. ¿Por qué crees, o cuáles serían las diferencias de elaboración y calidad eh, con el tema del pisco de nuestros hermanos del sur? No, no, nuestros hermanos del sur, perdón que te corrija, Josué, no tienen pisco, tienen un aguardiente que mal llamado han usurpado el nombre del producto peruano. El de ellos no se llama pisco, no debería llamarse pisco, porque han usurpado el nombre del producto peruano. Te lo dije porque ellos formaron su ciudad en 1936. Pero la diferencia es es absoluta y completamente distinto, es un producto distinto. El aguardiente peruano tiene una serie de singularidades que lo hace especial ante el mundo de todos los demás destilados del mundo. Primero, que es hecho de un mosto recientemente fermentado y no es hecho de orujos, no es hecho de un subproducto como la grapa italiana, muy rica, pero de su subproducto, como el orujo español, el orujo de Galicia, que es muy rico, pero es hecho de orujos, de desperdicio, Ok, producto después de la elaboración de vino. Nosotros somos de mosto recientemente fermentado, un vino crudo, pero es un mosto recientemente fermentado. Después solo podemos destilar una vez. Chile destila 2, 3, 4 veces la cantidad que vienes. En cada destilación perdemos estructura aromática y sabores. En cada destilación se va purificando, haciéndolo más neutro el alcohol. Por eso el vodka, que no sabe a nada, está rectificado 8 veces o destilado 8 veces, porque ya le quitaste todo lo que tiene. Nosotros solo una sola vez para mantener lo que Pachamama nos ha dado, ¿no? Los sabores que agarra la planta de la tierra, de la del sol, de la cepa, ¿no? Del agua que viene de los hielos andinos, de estas cosas maravillosas. Después, nosotros no usamos agua, el pisco peruano está destilado a grado. Es una de las únicas bebidas en el mundo que no puede utilizar agua para regular la graduación alcohólica. Chile gradúa sus productos por graduación alcohólica, quiere decir cuál tiene más o menos agua. Nosotros no podemos usar agua, nosotros variamos nuestros piscos por un abanico de aromas y de sabores. Las 8 uvas y en 3 tipos de piscos, puros, acholados y mosto verde. El nuestro es mucho más complejo. Y finalmente el nuestro no entra madera, porque no queremos aportes exógenos a lo que dije, como dije, lo que nos dio la Pachamama.
Queremos absolutamente nuestro aroma naturales. Cuando yo entro a oler un pisco, yo quiero oler la uva, no quiero oler madera, ¿cierto? Bueno, esas diferencias hacen que el pisco, el único, sea absolutamente singular en el mundo de los destilados. Claro que sí, muchas gracias Johnny por haber comentado y sobre todo darnos un cachito, ¿no? Pequeñas diferencias que hay. Ya estamos así en minutos de acabar. Quisiéramos compartir contigo y con las personas que nos están viendo un pequeño video de un ¿Sabías qué? Donde damos a conocer sobre esta noticia de que el pisco es peruano desde 1587. Adelante, por favor. El Archivo General de la Nación conserva el documento más antiguo sobre la producción de pisco. Uno de los manuscritos más antiguos sobre la producción del pisco en el Perú, recientemente descubierto, se encuentra aquí, en el AGN, y data del 18 de noviembre de 1587. Este documento está relacionado con la controversia de dos empresarios españoles, Manuel de Asante y Jorge Capello, radicados en la villa de Valverde, hoy ciudad de Ica, quienes disolvieron la compañía formada por ambos, solicitando a Capello la devolución de su caldera y de otros productos aportados para el negocio. Asante, en tanto, solicitaba una gran cantidad de aguardiente y vino proporcionado por él con el mismo fin. El pleito fue resuelto por el teniente corregidor de la villa, quien mandó a Manuel Asante entregar a Jorge Capello 80 pesos en reales y 25 arrobas de vino, dándose ambos carta de pago y finiquito. Este documento se ha convertido en la prueba más antigua hallada hasta el momento sobre el origen y peruanidad del pisco. ¿Quieres conocer más sobre estos documentos? Sigue las redes sociales del Archivo General de la Nación. Ahí ese video nos dio más detalles sobre el documento, claro que sí, ¿no? El pisco es peruano. Johnny, las últimas palabras, ya el tiempo está ahí, que no sé, ya vamos acabando. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las personas interesadas en la historia y la cultura del pisco? Cuéntanos. Bueno, está saliendo mucha documentación y ustedes están publicando bastante. Entonces, hay documentos, hay bastante. La Academia Peruana del Pisco ha publicado, los miembros, los diferentes miembros de la Academia Peruana del Pisco han publicado una serie de libros y siguen saliendo nuevos documentos, nuevos testimonios sobre cosas particulares, la producción de vino en la zona de Moquegua, la producción de pisco en la zona tal. Hay una cantidad muy importante. Mis palabras finales son agradecer a la GN primero esa oportunidad de haber visto en persona el documento primero de Pedro Manuel el Griego de 1613, tenerlo, pero qué maravilla verlo, pero tenerlo ahí, mirarlo y sentir pues esa cosa acá adentro, ¿no? Que verdaderamente te embarga de una emoción tremenda. Y después con Julio cuando nos muestra el documento de 1587. Yo los felicito verdaderamente. A los peruanos, a todos nosotros, a todos los que nos están viendo, no solo peruanos, a todos nuestros amigos que nos están viendo. Ahí hay una maravilla. El pisco es peruano, es bueno, es nuestro y hay que defenderlo. Es muy importante. Y gracias al Archivo General de la Nación que están haciendo un trabajo en la defensa de esto maravilloso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, Johnny, por, como decía al inicio, es un honor, un placer contar con tu presencia virtual, ¿no? Y poder que nos hayas contado datos que quizás algunos no conocían, algunos sí. Johnny, ¿me permites unos minutitos y ya nos vamos? Por ahí queremos saludar a Rebeca de la Cruz, que nos está viendo, ¿no? Y también a Dafne Málaga, que dice excelente presentación. Gracias, Johnny Schuller. Gracias, no. Archivo General de la Nación, ¿no? Gracias, Cecibel. También por ahí me manda saludos, Cecibel. Gracias, Cecibel. Gracias, Cecibel. ¿No? Pedro Peralta, también está, bueno, Cecibel, Oscar Bocanegra, Dafne Málaga, Carlos Barriga, Esperanza Ramos, ¿no? Miguel Romaldo también que nos está viendo. Entonces, gracias por habernos acompañado en esta quinta edición del podcast Historiando con el AGN. Mi nombre es José Celis y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias, Johnny. Gracias. Hasta luego. Gracias, Johnny. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.